la reforma fiscal no solamente hay que verla como un medio de obtención de recursos, sino un medio de relanzar la economía. La economía. Lo que no causa un efecto muy grande, yo lo dejaría así, en el caso particular del impuesto sobre la renta. El debate sobre la posible reforma fiscal en República Dominicana tiene unos antecedentes. El gobierno necesita, por supuesto, aumentar el gasto público, que es muy bajo, hasta ahora cerca del 2.1% es lo que está invirtiendo el gobierno, y la manera de dinamizar la economía es que el gobierno invierta más, que el gobierno tenga una mayor disponibilidad de recursos incluso para hacer cambios estructurales en algunos sectores, la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, y por supuesto atender los temas de demandas de servicios sociales como salud, como educación, por ejemplo, que son servicios fundamentales para reducir la pobreza en República Dominicana, y como ha dicho el presidente. Hemos invitado a Guillermo Carán, que es ingeniero, economista, fue gobernador del Banco Central, fue secretario técnico de la presidencia y un reconocido socialcristiano. De los socialcristianos de fundamento, no de nombre. De manera que queremos hablar con Guillermo Moreno. Él conoció muy bien al doctor Joaquín Balaguer. Por aquí queremos comenzar. Las reformas fiscales hechas por Balaguer dejan de alguna manera lecciones que podamos aprender para nuevas reformas fiscales en República Dominicana. La última que el doctor Balaguer hizo la impuso por decreto en 1991-92, luego de una gran crisis de desabastecimiento de combustibles. Sí, ciertamente hubo decretos, pero hubo un proceso previo que realmente me atreví a iniciar, porque no lo consulté antes de. Yo, siendo secretario técnico, le pedí a Naciones Unidas que me asesorara en materia de la reforma fiscal que se necesitaba, porque en la reforma fiscal no solamente hay que verla como un medio de obtención de recursos, sino un medio de relanzar la economía. Sobre todo en el caso nuestro ahora, que tuvimos una amenaza de ralentización recientemente, que implica que se reoriente la economía, y además los aires internacionales de ahora son muy diferentes, ¿no? Sí. Y hay que prepararse para contingencias imprevisibles. Es un mundo más globalizado. Claro, y más complicado, ¿no? Complicado. Complicado. Yo tenía muchas dudas porque eso tenía un costo. En las Naciones Unidas contrataron a la Universidad de Harvard para asesorarnos en la reforma fiscal, y tenía un costo, y yo no sabía cómo entrarle al presidente Balaguer sobre el costo, ¿no? Porque eran dólares además. Sí. En eso me removieron y me enviaron al Banco Central, y yo me llevé el contrato para allá y pude pagarlo por la autonomía del Banco Central. Y bueno, me salvó la campana. O sea, hubo un proceso de estudio con muchos profesionales calificados, e incluso hubo un proceso de consulta con las personas. Yo, si mal no recuerdo, a Víctor Grimaldi, que te sugiero que lo invites, por lo que me dijiste que estabas haciendo esta serie de programas, hubo un programa de divulgación, de consulta con empresarios. Incluso yo recuerdo haber ido a Puerto Plata, Romana, y aquí mismo, sobre consulta de temas de desarrollo y su vinculación con la reforma fiscal. De manera que, aunque fue... ¿Eso fue diálogo con contribuyentes? No, fueron programas especiales, de invitaciones especiales a grupos incidentes. Con incidencia social, económica y política. Sí. Entonces, realmente, cuando finalmente se aprueba la reforma, ya hubo un proceso de ambientación. Si tú te pones a ver, eso duró de 2 a 3 años, porque yo entré al Banco Central en el 89, mi travesura fue antes de entrar al Banco Central, y la reforma se impuso 91-92, o sea, un proceso de 2 a 3 años. Probablemente ahora las circunstancias están
son muy distintas en el sentido de que y quizás el presidente Abinader no tenga el tiempo para someter esto a un estudio, pero la realidad es que también se ha estudiado mucho, hay muchas instancias sociales, las propias instancias del gobierno. Hoy mismo salió una posición del Ministerio de Economía, sobre la reforma fiscal. Me dijiste que ibas a invitar a la CRES, que es un organismo que lo ha venido estudiando. Entonces quizás toda esa circunstancia permita tomar una decisión. Pero de todos modos, yo creo que no se puede desligar del ambiente político que lamentablemente en República Dominicana ahora se está crispando, y yo diría que innecesariamente. No, yo vi un artículo que escribiste sobre no politizar la reforma fiscal. Así es, sí. Yo creo que ¿A ti te preocupa mucho eso? Sí, sí, me preocupa, por ejemplo, porque ya hay voces políticas que están anticipando oposición a la reforma sin conocerlas. Están anticipando una línea de oposición gubernamental que, aunque el partido de gobierno tiene mayoría suficiente para aprobarla en el Congreso, indudablemente también hay voces que están haciendo pronósticos agoreros, en el sentido de, oí en días pasados un sindicalista en un tono relativamente amenazante sobre la consecuencia de la reforma fiscal, porque no te olvides que a diferencia de los 90, ahora estamos en una sociedad más informatizada, más comunicada, más democratizada. Y el autoritarismo de Joaquín Balaguer no está presente en el presente momento, ¿no? De manera que aunque haya el poder legal para aprobar unilateralmente, la opinión pública pesa. Recuérdate que el presidente Abinader, en el principio de su periodo anterior, 2021 sí, propuso una reforma fiscal y fue tanta la protesta que la retiró. Se retiró. Pero entonces, en el 2023 también se discutió otro proyecto, claro, que circuló y el gobierno también lo retiró. Exacto. Entonces yo creo que en cierta forma hay que saborear, saborear los temas, convencer con recursos de persuasión y convencimiento sobre la necesidad. El otro ingrediente de la politización es, el contrapeso de la politización es la resistencia. Ya hay sectores que sin conocer la reforma, o yo no sé si es que están infiltrados en organismos del Estado. Y lo conocen. Lo conocen y se están oponiendo sin conocerlo. Sí. Por cierto también, adicionalmente, la tercera preocupación es el desbocamiento, porque entonces también pueden venir muchos sectores proponiendo muchas cosas, todo lo cual se complicaría. Ya, me gustaría saber, por la experiencia que tú tienes, después de que se aprueba una reforma y se pone en marcha, ¿cuánto tiempo necesita el gobierno para comenzar a recibir el producto consolidado, digamos, de esa reforma? En términos de ingresos, lo que se espera en términos de ingresos. En términos de ingresos es inmediato, porque, por ejemplo, la tributación es continua. O sea, pero cuando Balaguer entregó el poder en 1996, dijo que dejaba el país como un avión que comenzaba un vuelo, ¿no? Eso fue, y las reformas fueron en el 91. 92, sí. 92. Entonces pasaron varios años. 4 años. Sí. Pero el efecto, yo diría que en términos de recaudación es inmediato. Ahora, en términos de, por ejemplo, efectos económicos, sí puede demorar un poco, pero no me parece que es la preocupación en cuanto a los efectos, y sobre todo con la voluntad política que uno observa en el presente gobierno, de que quiere hacer una reforma, como dijo el presidente el lunes, para combatir la pobreza. Combatir la pobreza, yo entiendo, fíjate que el presidente habla ahora de pobreza absoluta, no habla de pobreza monetaria, que es la que tradicionalmente la CEPAL nos han vendido, y es que por una raya, dicen, los que ganan más por debajo de este monto son pobres, y los que ganan encima no son pobres.
Eso se debe principalmente cuando se está justificando los subsidios, que a tus ingresos tú le sumas todos los subsidios y me parece que no es el modelo que está pensando el presidente Abinader, que fue el modelo impuesto por Lula en su primer periodo de gobierno y en cierta forma copiado por Danilo Medina aquí. Nosotros publicamos hoy un artículo de Magín Díaz, que fue director de impuestos internos, y donde él plantea, bueno, hay una serie de cosas que habría que ver previamente, si se resuelven o no se resuelven. Tú has hablado también de la necesidad de atender ciertos elementos que no son propios de una reforma fiscal, pero que forman parte de la estructura económica, que habría que resolver. Por ejemplo, el presidente ha dicho, hay que resolver la pobreza absoluta, y resolver la pobreza absoluta requiere de muchos recursos. Ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Haciendo a los pobres receptores de recursos del Estado o poniendo a los pobres a ser entes productivos? Claro. Por ahí viene el asunto. Es la segunda, y eso es entonces, un propósito de la reforma fiscal. O sea, que sea la economía la que provea empleos de calidad. Entonces tú tienes que aumentar la riqueza económica, la actividad económica para que generen empleos, y entonces por esa vía dejarlo llevarlo a que no sean pobres. Esa es la verdadera solución a la pobreza. Dice Magín que la pregunta que hay que hacerse ¿es necesario en este momento hacer una reforma? Y si es necesario, ¿para qué? Bueno, yo creo que las reformas fiscales, ayer en un programa la califiqué como la madre de todas las reformas, porque hay elementos conexos a la reforma fiscal, entiéndase, seguridad, el equilibrio fiscal, y si tú quieres abordar el equilibrio fiscal, tienes que abordar el sector eléctrico, que tiene unas pérdidas enormes, el principal fuente de drenaje de las finanzas públicas es el gran subsidio eléctrico que hay por el déficit en ese sector, por la no cobranza. Tenemos una advertencia sistemática del Fondo Monetario Internacional que nos dice que revisemos nuestra fiscalidad para no seguir dependiendo tanto del endeudamiento. Bueno, cuando hasta ahora se ha venido sorteando la situación porque venimos pagando, pero cuando tú tienes una deuda que ya está en el 60% del Producto Bruto, tú tienes que abordar el equilibrio fiscal con más seriedad, porque al fin y al cabo puede llegar un momento que el fondo diga, ya yo estoy cansado de decirle a las buenas que equilibren las finanzas públicas y no tengan que recurrir al endeudamiento. Al déficit. Y entonces tengo que adoptar medidas más severas, y esas medidas más severas las van a leer los inversionistas, y los inversionistas van a decir, bueno, pero si el fondo dice eso, yo me voy a reservar, y a lo mejor entonces me refiero en este caso a los inversionistas externos, no a la inversión directa fija, porque para eso nos están ayudando el contexto político latinoamericano, que hay mucha inversión directa extranjera que viene de Chile, de Venezuela, de Colombia, ahora puede que venga de México. Sí. No, pero hay de México aquí y también. Todo eso nos ha ayudado. Estamos hablando de los préstamos. Entonces, y de repente, si se deja de prestar, entonces comienzan a cobrar con exigencia. Pero República Dominicana está de moda y hay muchos atractivos en República Dominicana para la inversión extranjera. Sí. ¿Se eliminarían esos atractivos si República Dominicana hace una modificación fiscal? Yo pienso que la reforma fiscal, aquellas actividades que están desarrollándose satisfactoriamente, no hay que estimularlas. Ya. Con lo que están estimulados ahora mismo, están viniendo. Y los que tienen estímulo, dejarlos con esos estímulos. Depende. Primero, esos estímulos se otorgaron a plazos. Lamentablemente, a veces cuando se agotaban los plazos, buscaban algunas excusas para extenderlos. Hay que tener cuidado, porque cuando un Estado dice, yo quiero fomentar tal cosa y para eso voy a establecer incentivos fiscales, no puedes de la noche a la mañana cortarlo, porque entonces lo que diga hoy no va a ser creíble
por los agentes económicos y entonces no hay confianza. Entonces un Estado tiene que ser consecuente y no alocarse mucho. Pero, por ejemplo, aquellas excepciones que ya cumplieron su cometido, sea porque la actividad económica se ha desarrollado o sea porque los plazos se han vencido, eso sí habría que abordarlo. Ya. Hay un tema relacionado con el tamaño de la reforma y ahí nos vamos a dar cuenta de hasta dónde vamos a tener que apretar. ¿De cuánto debe ser la reforma? ¿Del tamaño del déficit fiscal, que es entre un 4 y un 5% del PIB, o una reforma de menor dimensión? Yo creo que eso no es un tema que a mí me preocupa, porque depende el contexto. O sea, si tú, por ejemplo, estableces que el criterio debe ser activar la economía para generar los empleos y eliminar así la pobreza, o para que no volver a tener la ralentización que tuvimos hace 1 o 2 años, cuando la reforma fiscal se orienta básicamente hacia objetivos económicos, entre los cuales está el crecimiento económico y la pobreza y la eliminación de la pobreza. Me parece que todo lo demás tiene que acomodarse a ese gran criterio. Esa es una pregunta típica cuando una reforma fiscal se hace puramente pensando en lo fiscal, que ojalá y no sea así ahora. Y yo espero que no sea así ahora, porque si el presidente tiene la prioridad de combatir la pobreza, en realidad debe fomentar la economía para que la economía sea la que cree empleo de calidad, como dice nuestra Constitución. Y aquí no estamos teniendo empleo de calidad en estos momentos. Las estadísticas del Banco Central te reflejan que el 57% de los empleos son informales, y un empleo informal no es un empleo de calidad porque de entrada no califica para recibir los beneficios de la seguridad social. Y eso es fundamental, no solamente por estar inscrito y recibir los beneficios de salud, pensión, envejecimiento, discapacidad, sino porque al no proveerlo a la seguridad social pasan a ser constituyentes, demandantes del Estado, que en consecuencia se traduce en mayor gasto público, y mayor gasto público es una vocación a mayor déficit. Pero de todos modos, cuando el gobierno hace análisis de por dónde debe ir la reforma fiscal, en los renglones que va a tocar, tiene que hacer escenarios de captaciones. Sí. ¿Cuánto va a dejar de recibir, por un lado, si elimina impuestos, y cuánto va a recibir por otro? ¿Y cuánto va a tener que aumentar el gasto? Entonces, por ejemplo. No, pero lo del gasto, digamos, dejémoslo a un lado, que yo quisiera tratar lo del gasto contigo aparte. Tengo una pregunta sobre el tema del gasto. Ahora, para el tema de la recaudación, ¿el gobierno tiene que recaudar suficiente como para cubrir el déficit? Sí, pero hay que ver cómo se genera el déficit. El déficit se genera gasto menos ingresos. Entonces, si tú quieres fomentar la economía equitativamente, puede ser que en determinados renglones tú tengas que aumentar el gasto. Si quieres mejorar los servicios, por ejemplo, salud, bueno, educación no se puede hablar porque educación tiene recursos, el 4%. Hay algunos países que le dedican el 6% y más. Sí, pero no es cuestión de por ciento, es problema de calidad del gasto, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, fomentar la agricultura, tienes que propiciar más inversiones en la agricultura, de infraestructura agrícola, en desarrollo social rural, y en crédito agrícola, y ahora mismo la inversión. Tecnificación también. Sí, y la inversión agrícola actual pública es muy baja, y los préstamos al sector agrícola son muy bajos con relación al total. Entonces tú vas a tener que determinar el gasto. Por eso hay que verlo en función de los objetivos que tú te estás imponiendo, porque no solo hay que revisar el gasto. En algunos casos vamos a tener que plantear la reducción del gasto. En otros casos será necesario plantear el aumento del gasto. Bueno, la inversión pública es necesario aumentarla, evidentemente, porque
el Estado está invirtiendo muy poco y lo que hemos tenido es una reducción significativa desde el 2020 de la inversión pública. No, desde antes. Desde antes. Bueno, pues el Estado ha tenido que resolver temas como la atención en servicios de salud, asumir los compromisos de los aumentos de los precios de los combustibles, que lo asume el Estado. Continuamente eso está es asumiendo. parte de la reforma, naturalmente. Debe ser parte de la reforma. Sí. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que el Estado aumente sus ingresos? ¿Por dónde tomar sus ingresos? ¿Por dónde tomarlo? Bueno, yo creo hablemos de la naturaleza de la reforma. Sí, básicamente hay un problema de eliminación de esos incentivos que ya no se justifican por razones económicas y sociales. La ampliación de la base tributaria. Hay muchos renglones que realmente están exentos y no deberían estarlo. En el ITEVIS, se está hablando del ITEVIS. El ITEVIS, y por ejemplo, los mismos combustibles que tú citaste, yo no veo razón para la cual el Estado siga sacrificándose sus ingresos, subsidiando un sector porque el que compra combustible tiene capacidad de pago. Entonces, esa absorción yo creo que es parte de uno de los puntos de la reforma. Pero eso incide en el transporte, eso incide en los precios de los productos básicos en los colmados, supermercados, mercados. Hay que evaluar la eficiencia de todos estos subsidios, porque al fin y al cabo tenemos muchos subsidios en transporte, pero por ejemplo el transporte sigue malo y caro. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, lo mismo que con la energía. No es el caso de la agricultura, que por ejemplo tú ves la estructura de subsidios al sector agrícola y apenas es 1.000 millones en el subsidio a los fertilizantes. Por eso te digo, hay sectores, como parte de la reforma fiscal, como parte de la reestructuración del gasto, hay sectores que habrá que gastar más y hay sectores que habrá que gastar menos. Bueno, hay que ver cuáles son, por supuesto, los puntos de vista de los sectores industriales, que ya estamos escuchando algunos que dicen que no, que hay sectores muy, muy gravados, muy por encima del gravamen que existe en toda la región y por tanto nos hace menos competitivos. Pero vamos a hablar de esos aspectos en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con el ingeniero Guillermo Caral. Volvemos. Guillermo, me gustaría oír tu punto de vista más detallado y en aquellos aspectos en los cuales se tiene puesta la mirada. ¿Qué hacer con las exenciones con sectores como el turismo, zona franca y frontera? Bueno, primero el caso de la zona franca es un caso que hay que verlo en términos de competitividad. O sea, ten en cuenta que si hay muchos países que tienen zonas francas, que tienen incentivos que si son superiores los incentivos a lo que nosotros estamos teniendo, todas las zonas francas se van. Eso te creamos una situación de empleo. Entonces, eso no se toca. Yo creo que lo de la zona franca hay que verlo en términos comparativos con nuestros competidores, que principalmente México y Centroamérica. Y Centroamérica, completa, de acuerdo. No podemos, por ejemplo, eliminar los incentivos en zona franca y entonces pasar a ser menos competitivos porque corremos. Por eso, esto es un ejemplo típico de que la reforma fiscal no puede verse únicamente con criterios fiscalistas, sino con los propósitos económicos que genera. Ahí hay 200.000 empleos, aproximadamente. No podemos jugar con eso. Qué bien. El impuesto, la exención impositiva para las empresas que se instalen en la frontera. Bueno, yo creo que eso se aprobó y se mantiene por largo alcance. Bueno, en primer lugar, revisar el tema hay un problema de fiscalización de los incentivos que debe tomarse en cuenta y revisar los plazos. Muchas de esas empresas ya tienen los plazos vencidos y por supuesto se entiende que deben revisarse y pensar si el tema de los desarrollos fronterizos no deberíamos enfocarlo en un rediseño en lo cual implique un rediseño, y perdona la redundancia, de nuestras relaciones económicas con Haití. No sé, sería bueno que se evaluara cuál ha sido el efecto de
esas zonas francas, porque de repente, en términos económicos o fiscales, pueden haber tenido resultados, pero pueden haber aumentado la migración haitiana. También. Y establecido un tema de diferencia o favoritismo de un sector de con un relación sector con otro. con otro, sí. Y además la evasión que se filtra a través de muchas, precisamente cuando hay políticas diferenciales, políticas fiscales diferenciales, normalmente hay una consecuencia en la evasión, porque entonces hay una relación comercial, por ejemplo, en el caso Haití, donde hay mucho contrabando. No sé si deberíamos enfocarlo, esa evaluación de esas empresas que tienen incentivos fiscales en el contexto de un contrabando y repito, de las relaciones generales con Haití. Y con el caso del turismo, yo creo que evidentemente hay que revisarlo porque siguiendo lo que dije en principio, si una actividad económica va bien, no hay necesidad de alentarla. Tenemos que alentar lo que no va bien. Pero va bien porque tiene esos incentivos. Claro. ¿O no es así? Sí, sí, puede ser que sea así. Puede y si ser le quita los incentivos, entonces... o si se reducen los incentivos, porque depende cuáles sean los incentivos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, a mi juicio, no debe ser un incentivo, una exención. Puede tener los insumos, las importaciones, en ese caso, pero en el caso de impuestos sobre la renta, yo creo que tiene que gravarse, porque ese es el beneficio de una actividad económica enmarcada en la República Dominicana. Es decir, incluir al turismo el pago del impuesto sobre la renta. Sí. ¿Qué hacer con otros impuestos como los combustibles? Ya me dijiste que eso hay que eliminarlo. Sí. Yo creo que puede haber llegado el momento de que nos cuestionemos, insisto, y perdóname que sea tan reiterativo, creo que es la tercera vez que lo menciono, pero la reforma fiscal no puede verse únicamente con objetivos fiscalistas, sino ver el contexto del desarrollo, de crecimiento económico, de generación de empleo. Por ejemplo, aquí hablamos mucho de competitividad y hablamos mucho de competencia, pero hay dos sectores de la economía, como los combustibles y el sector eléctrico, donde el Estado fija los precios. La fijación de precios no es algo que es consustancial con una economía de mercado. Lo que es consustancial es que los precios fluctúen en función de la competencia. Si nosotros queremos ser más competitivos internacionalmente en un mundo globalizado, tenemos que estimular una economía de competencia y creo que no la estamos estimulando con precios fijados de electricidad y de combustible. Por ejemplo, yo no entiendo por qué el Estado tiene que fijar los márgenes de distribución, los márgenes de beneficio de las empresas distribuidoras y de transporte de combustible. Yo creo que la reforma que ha planteado el Ministerio de Industria lo que hace es agregar la fórmula, complicarla, agregarle más variables a esa fórmula. Entonces, ahí tendremos que desregularizar un poco y decir simple y llanamente, el Estado establece un impuesto al galón de combustible consumido y ya el resto que sea por competencia. Eso significaría que el gasto del Estado, tanto en la parte de combustible, asumir los costos de los aumentos, esa variable, más el tema eléctrico, el subsidio eléctrico, también eliminarlo del gasto del Estado. Exacto. Que sí. Ya estamos hablando ahí de más de 2.000 millones de dólares. De dólares, exactamente, sí, porque el sector eléctrico se lleva, por eso insisto en que hay que ver las cosas en términos de gasto. Y no, me parece que es un poco aventurarse a las proyecciones cuantitativas cuando por ejemplo, nos limitamos a una reforma fiscal para eliminar el 2% del déficit del PBI, no lo vería por ahí, lo vería como, una reforma fiscal para activar la economía, generar más empleo, fortalecer la competencia dominicana. Bueno, hay otro, digamos, otro incentivo, que es el incentivo a la industria cinematográfica. ¿Cómo lo ve?
Eh, bueno, me gusta tanto el cine que la realidad es que, por ejemplo, ahí se estimuló una actividad económica, porque Claro. eso Y ha tenido efecto. ha tenido efecto. Sí. Yo me gusta, pero no sé si por el atractivo del cine. Eh, pero no es cuestión de gusto personal, hay que ver si ya no ha llegado el momento de que la industria cinematográfica haya madurado. Además, ver cuáles son las experiencias de otros países. ¿Existen esos mecanismos? O más bien se están utilizando para convertir en actores cinematográficos, me refiero a productores y directores, Ya. a que no tienen las condiciones. Ahí creo que debería marcarse dentro de una evaluación Ya. cultural de los efectos culturales, Muy porque bien. también he visto muchas películas que no merecen ser incentivadas. ¿Verdad que sí? Bien. Me gustaría saber tu idea sobre el impuesto sobre la renta. Es en un 27%. Hay que bajar ese impuesto sobre la renta para estimular la incorporación de micro, pequeña, la informalidad, digamos. Mira, la informalidad, primero, si pudiéramos dejar de tocar lo que no es crítico para evitar el escarceo y la resistencia social, económica y política que estoy observando, no sé si ya te dije, pero por ejemplo que hay sectores económicos que ya están diciendo a mí no me pongan más impuestos. Bueno, y si el presidente, que ha sido siempre una persona que trata de eliminar conflictos, lo que no causa un efecto muy grande, yo lo dejaría así, en el caso particular del impuesto sobre la renta. Porque no te olvides que se ha aumentado varias veces, disque provisionalmente, y se ha quedado así. Tú lo dejarías en 27%. Lo dejaría como está. No creo que sea un impuesto significativo ni unos planteamientos que tengan repercusiones cuantitativas significativas. Ahora, la informalidad, yo encuentro que eso sí es un propósito que debe ser fundamental, porque si aquí tenemos 57% de informalidad, significa que la economía es más informal que formal, que lo que están pagando, pagan per se y por lo que no pagan. Sí. Y cuando tú tienes una presión tributaria de 14%, pero con un sistema tributario como el que y con una informalidad de un 57%, tú tienes que concluir que si todos pagaran, el sistema tributario no te reportaría un resultado de presión tributaria del 14%, sino Mucho más alto. hasta de 28, Ya. o de 29 o de 30, Ya. que es el nivel que está en Argentina. Ya. Que por cierto, Argentina tiene esa presión tributaria y tiene mucho problema económico porque no ha atacado nunca el gasto. Entonces yo creo que la simplificación tributaria sí es un elemento fundamental, y la simplificación tributaria la veo en términos de procedimientos y también en términos de tasas. Por ejemplo, yo recuerdo al ministro de Economía Cavallo en Argentina, bueno, de triste memoria, vamos a decir. Domingo Cavallo, sí. Pero él tenía una teoría que era importante, que es que si tú pones un impuesto difícil de aplicar para los establecimientos al consumidor, por ejemplo, algunos países tienen 17,5%, que tiene que tener una maquinita. Nosotros tenemos el 18%, una maquinita, y eso se dificulta el cobro del tributo del establecimiento al cliente, consumidor, al consumidor, y también de la tributación al establecimiento, porque si hay una facilidad tributaria, él decía, y lo comparaba con el diezmo de la Biblia, el 10% es más fácil, nada más hay que dar un punto al consumo. Eso facilitaría el cobro del tributo por parte de los establecimientos y el cobro del tributo por parte de la agencia tributaria al establecimiento. Bien, ¿qué sugeriría hacer con el impuesto selectivo al consumo? Que es un impuesto que se establece
sobre otros impuestos que ya existen, pero que está enfocado a los grandes consumidores. A productos sofisticados. Sí, productos sofisticados. Sí, bueno, yo tengo el mismo razonamiento que el impuesto sobre la renta. Si eso no termina siendo un impuesto significativo que produzca, que elimine el escarceo, lo dejaré en principio así, salvo algunas actividades económicas que no están siendo gravadas. En este caso, por ejemplo, en el caso del turismo, la competencia que hay a los hoteles con los Airbnb, que están exentos de pago, las compras, en general, las compañías... Pero lo que se ha demostrado es que es muy poco lo de la participación de Airbnb, creo que es un 6-7%. Yo creo que hay que revisar esa cifra porque lo que tú ves que aquí hay torres que se están construyendo exclusivamente para esa modalidad. Una modalidad en crecimiento. Y tú caminas por la zona colonial y te encuentras muchos anuncios de personas que ofrecen habitaciones o que alquilan. O los servicios streaming, por ejemplo, por internet, también, tanto de música como de cine. Todo este mundo cibernético de hoy recibe no está siendo grabado y ejerce una competencia, las compras en el exterior. Las compras, por ejemplo, a través de Amazon y otras plataformas por internet, grandes volúmenes. Claro, pero yo quiero insistir que el problema de la reforma no debe sobredimensionarse en términos de ingresos, sino en términos de gastos y del monto del gasto y en qué gastar. Porque hay, como te dije, hay renglones que hay que gastar más, como en la agricultura, hay otros que hay que gastar menos. Y en ese sentido... pero el problema que tenemos es un déficit. Claro. Y ese déficit hay que llenarlo y tiene un monto de dinero. Pero hay un déficit el Estado recauda ¿cuánto? Recauda un 14% del PIB y gasta un 19 y un 20. Pero si ese déficit si tú no mejoras la calidad del gasto, en ese caso... Y no se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Sí, se ha hecho un gran esfuerzo, pero se necesita más. Por ejemplo, yo revisaría el tema de los subsidios. No, ya eso lo vimos, pero me gustaría conocer tu criterio sobre el ITEVIS. ¿Qué hacer con ese impuesto que es tan importante y es el más grueso de todos los impuestos para los ingresos del Estado? Reducción de tasas simultáneamente con ampliación de base. ¿Tú sabes te acuerdas de dónde viene el nombre de ITEVIS? Ese es el IVA. Ese es el IVA, el impuesto al valor agregado. Se concibió como el impuesto a las transferencia de bienes industrializados, correcto. Y luego se le agregó servicios. Luego se le agregó la S, pero por ejemplo quedó exento teóricamente los productos agrícolas. Entonces yo creo que hay que... Entonces tú crees que hay que reducir la tasa del ITEVIS. Acompañándolo del 18 ¿a qué punto? ¿4 puntos? A mi juicio apuntaría hacia el diezmo. ¿Al diezmo? Sí, al diezmo. La teoría de Domingo Cavallo. Pero es bíblico. Sí. Es la situación bíblica. Al 10%. Ampliando la base. Ampliando la base. Generalizando los bienes industrializados y los servicios. Y pienso que eso sería induciría una facilidad de cobro, por un lado, y una evasión enorme, porque, por ejemplo, todos hemos vivido que cuando vamos a un establecimiento y pedimos rebaja, lo que te preguntan es si va con factura o sin factura. Y cuando tú dices que te da lo mismo, entonces te lo ponen sin factura, pero te rebajan el 10. El ITEVI es lo que te rebajan. El ITEVI. Entonces, queda en el establecimiento lo que debió ir hacia la agencia tributaria. ¿Qué hacer con esos productos básicos de la canasta básica, que tienen mucho que ver con la alimentación y el sustento diario de millones de personas? Si son agrícolas. Digamos arroz, las carnes, sobre todo carne de pollo, los espaguetis,
el pan, la salsa de tomate. ¿Qué se hace con eso? Fíjate, déjame explicarte este Porque enfoque. ponerle Litevia a eso, Sí, tú lo planteas. pero ahora mismo tú tienes el precio del arroz, por ejemplo, afectado, está exento del 18%, ¿verdad? El 18%, pero está afectado por una cadena de insumos previos que sí tienen que pagan, pagar ITEVI. que inciden en el precio final. Tú ponías el ejemplo de la funda del arroz. Exactamente. Ya, por ejemplo. Bueno, entonces, Sí. si tú, por ejemplo... La funda en la que se envasa el arroz paga ITEVI. El saco paga El ITEVI. saco también la paga factoría paga muchísimo Ya, ITEVI. sí. Pero el producto como tal no lo paga. no lo paga. Entonces hay por una ejemplo, afectación. Sí, si tú reduces las tasas, se neutraliza, tú tienes que armonizarlo con números, pero se neutralizaría la reducción de tasa de los insumos previos y entonces no afectaría la aplicación del impuesto al arroz, aunque no estoy sugiriendo que se ponga el arroz. Está bien, pero tú excluyes del ITEVI los productos agrícolas. Los productos agrícolas. Bien, entonces, ¿cómo compensar, desde tu punto de vista, el impuesto ITEVI que se va a cobrar a los productos que la gente consume en los colmados, en los supermercados, productos alimenticios, medicamentos que están excluidos, y el tema también, creo que la educación también está excluida? Sí, bueno. ¿Cómo se compensa? Pero ¿compensa a quién? ¿Compensa a quién? Al público, a la persona que compra el pan, que compra la habichuela, que compra la carne. Bueno, la habichuela te exenta por ser, por estar fuera no es un bien industrializado el ITEVI, la habichuela. Todo ello, si tú, por ejemplo, reduces la tasa, aunque amplíes la base, tú vas a tener una especie de neutralización del efecto en el costo de la familia. Entonces, ¿cómo lo compensaría? Con la reducción de la tasa. Porque inmediatamente, si tú tienes la reducción del 18 al 10, entonces tú tienes un incentivo para el consumidor. Ya. Esa reducción del 18 al 10 ayudaría a estimular a los informales a convertirse a formales. Claro que sí, y acompañado de la simplificación de los procedimientos. Tú me hablaste antes mientras esperábamos la apertura del programa del impuesto del monotributo. Del monotributo. Es una forma de simplificar el procedimiento. Fíjate, mira, recuérdate que con la reforma arancelaria de los 90, ¿tú estás de acuerdo con el monotributo? Sí. Es unificar un paquete de impuestos, convertirlo en uno y aplicárselo de manera agradable, digamos, Bueno, a los informales. Sí, más agradables, porque los impuestos son impuestos. Sí. Mira, en las reformas de los 90 se redujeron los aranceles. E inmediatamente se redujeron los aranceles, las recaudaciones aumentaron. ¿Por qué? Porque los importadores no tenían que hacer trampa, no tenían que declarar, subvaluar, ni declarar, emitir documentos, conseguir y presentar documentaciones falsas. Entonces todo fluía. Además de que, ¿por qué? Porque la tasa lo justificaba, era una tasa razonable. Entonces, eso pasaría con el resto de la economía, con el ITEVI. Sería una tasa razonable que si tú lo acompañas de simplificar los procedimientos, definitivamente vas a obtener un efecto positivo. Positivo en el aumento de las recaudaciones. Volvemos en un momento para la parte final de esta conversación con Guillermo Carán, ingeniero, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la Presidencia, un hombre muy cercano al doctor Joaquín Balaguer, figura a la que vamos a volver en un momento. Guillermo, tú que conociste y trabajaste directamente con Balaguer, que dialogabas con él, en una situación como esta, en la que hay que aumentar los ingresos del Estado, ¿cómo hubiese manejado el doctor Joaquín Balaguer? ¿Qué tipo de medida hubiese tomado al respecto a una reforma fiscal? Mira, yo pienso que, y esta mañana, por cierto, lo pensaba mucho, cuando mentalmente me preparaba para tu programa.
Yo pienso que Balaguer siempre fue un gobernante inscrito en la gradualidad. Fíjate que, por ejemplo, él nunca propuso aquellos paquetazos que instituyó en el país Leonel Fernández en el 96. Los paquetazos fiscales, luego Hipólito los paqueticos, luego nombres muy rebuscados, pero todos eran temas fiscales, únicamente tributarios. Yo recuerdo una vez cuando se nos estaba haciendo alguna exigencia por parte del organismo internacional, que yo despachaba con él y le decía, mire, ellos te están proponiendo tal cosa, particularmente el Fondo Monetario. Entonces, su reacción fue, pero todo eso lo estamos haciendo. Y era verdad, por ejemplo, el tema en aquellos tiempos, en el caso del fondo, la austeridad del gasto, frenar las inversiones públicas porque estaban demasiado acelerando. Y tú recuerdas, no sé si recuerdas un discurso de él, que él cuando se presentó y dijo, bueno, me están pidiendo que disminuya el ritmo de construcciones porque está generando un efecto inflacionario. Cedo a las presiones, ¿no? Aunque después la retomó, ¿no? Entonces yo pienso, se me ocurre que quizás hubiera sido la forma de hubiera sido la forma de actuar del presidente Balaguer en el presente, dada la complejidad política, social, económica, la informática, las presiones sociales, que tal vez se podría pensar en una ley marco de reforma fiscal o un programa de reforma fiscal en lugar de una reforma fiscal, que son dos cosas distintas. Pensando en eso, me puse a hurgar en las redes y encontré que en Marruecos habían establecido un programa como así, no una reforma fiscal tipo ajuste, tipo ajuste del fondo, sino una normatización de las reformas. Una programación de la reforma. Entonces, yo pienso que él hubiera actuado así. Dicho sea de paso, la curiosidad me movió tanto que voy a escribirle al embajador dominicano en Marruecos, que es un gran amigo. Amaury, sí. Y le voy a mandar el consejo real, la declaración real Pero es una monarquía, lo que pasa es que el norte de África, Marruecos, donde es una monarquía muy cerca de España y con un problema también de fuerte migración, tanto desde África Central hacia Marruecos, para entrar a Europa. Claro. Decir que pero es el concepto de que en lugar de ser un ajuste, bueno, ya el Fondo Monetario se dio cuenta que no debía ser tan exigente con esos ajustes. Ya, y todo eso ha cambiado bastante. Tipo Venezuela en los 90, que dio origen al amigo Chávez, ¿no? Sí. Pero es una gradualidad. Y tal vez, incluso haciendo mis ejercicios matutinos, le pregunté a uno de mis acompañantes que cuál es el mejor jurista que pudiera concebir una ley de programación, de reforma fiscal, que no contuviera todos los elementos de conflicto, sino que lo ordenara y lo programara para reducir las tensiones sociales, porque mucho me temo que si, sobre todo con este escarceo opositor, que no lo entiendo, no entiendo la posición de la oposición, perdóname un poco la redundancia, no entiendo por qué se están anticipando tanto a oposición de la reforma cuando ellos mismos la propiciaron en otros tiempos, e incluso cuando se oponen a la eventual reforma constitucional, e incluso cuando se quejan de que puede haber un partido único, cuando la mayor probabilidad de que haya un partido único puede ser que la oposición se repliegue y que la oposición desaparezca. Y pienso que ellos tienen que replantearse esto, pero
poniéndome en el pellejo y respetando el estilo del presidente Abinader, pienso que esa puede ser una forma de enfocar la reforma. Ya, hay inquietud, pero República Dominicana tiene mucha estabilidad política. República Dominicana tiene crecimiento económico. República Dominicana no tiene conflictos sociales en este momento. Es decir, que lo que se está planteando desde el gobierno es con vista a resolver problemas fundamentales que en el futuro se pueden resolver, pero que en el pasado no se han resuelto. Claro, pero quiero aprovechar tu pregunta para insistir, no podemos apretar la tuerca hasta que se rompa. Nosotros tenemos un crecimiento económico que debemos preservarlo, y si hay, por ejemplo, oposición económica muy fuerte de instancias empresariales, no políticas ya, pudiera inducir un freno, por ejemplo, a la inversión extranjera o a la inversión doméstica, y en ese sentido, por eso que he pensado en el concepto de gradualidad, que puede conducir a lograr un entendimiento general en la sociedad. Pero tú que has analizado bien el resultado electoral, tanto de febrero como de mayo, tú sabes que hay una aprobación contundente al PRM para hacer las reformas. Claro. Y el PRM no puede echar para atrás. No. Y defraudar la autorización y la legitimidad que tiene. Pero una ley de reforma fiscal programada no es echar para atrás, es gradualizar el proceso de reforma. No, pero por ejemplo, el para presidente evitar... ha dicho que hay que reformar la Constitución de la República. No. Hay un partido, Fuerza del Pueblo, que ha dicho que se vaya a las calles, pero siendo presidente Leonel Fernández, hizo un cambio constitucional. Oh, sí. En el 2010. Sí. Y en el 2015 el PLD, su propio partido, volvió y cambió la Constitución. No, y el propio Leonel Fernández quiso cambiar en el 12. ¿Tú no recuerdas pero claro que sí, aquel acto claro, por que las provincias... Las 2 millones de firmas Sí, y la concentración en el Estadio Olímpico. Exactamente, para Sí. reformarlo y poder... Las carretillas, eran carretillas de firmas que llegaban. Y finalmente, ante la presión social, él tuvo que decir, pongo esto en manos del partido. Pero el propósito era modificar la Constitución para él poder optar la Constitución que él mismo, con tanto orgullo, propició una nueva Constitución en el 10. Pero no fue lo que dijeron las consultas populares lo que se hizo. No, se reformó lo que él quiso que se reformara. Bueno, pero lo que quiero significarte es que en el 10 él reformó la Constitución y en el 12, en el 10 nos dio una nueva Constitución y en el 12 quiso reformar la que él mismo había planteado. Entonces, hay que tener, independientemente de las aspiraciones de los partidos y de las formalidades y de las reglas, hay que pensar en que la sociedad tiene que llegar a un género de entendimiento. Ahora, él es oposición y él tiene derecho a ser oposición. No, bueno, pero ¿qué oposición debería hacer en el presente contexto político? Pues tiene una aprobación de un 28%, 29%. Es del lunes, antes del lunes. Yo no sé si por su pronunciamiento del lunes cómo va a caer, porque oye, decir ahora que las elecciones fueron compradas. Que las elecciones fueron compradas cuando él participó a sabiendas, yo no sé si su partido hizo la suficiente fuerza en la Junta Central Electoral para frenar los votos, pero yo tengo informaciones de que todos los partidos compraron votos. En consecuencia, no hay autoridad moral para plantear el cuestionamiento de la legitimidad de los resultados de las elecciones cuando tú practicaste lo mismo que está criticando. Ya. Pero bueno, hay un desafío. El presidente Luis Abinader tiene que ejercer el gobierno que se le autorizó. Él tiene la confianza, tiene un 58%, 57% del electorado, y sus legisladores están ahí. 29 senadores de 32 y 145 diputados de 190. Pero no te olvides que él mismo ha dicho que no va a abusar de su mayoría. ¿Tú crees que...? Yo quiero recordarte para la importancia del entendimiento social.
Yo quiero recordarte que en el 92 se hizo una reforma, Balaguer hizo la reforma, en un ambiente de crispación política. Crispación porque política, Bosch no reconoció el triunfo. Incluso cuando se dio a los cuestionamientos, dijo, ok, vamos a llevar a Balaguer a la legalidad. Sí. Y en medio de eso no hubo ninguna protesta. Entonces, me parece que esa podría ser una experiencia que podría recordarse para que no nos ciñamos tanto a las formalidades y tratemos de lograr un entendimiento social en torno a algo que es tan vital como esta reforma que se está planteando. Qué bueno. Muchas gracias a Guillermo Carán. Excelente conversación. Tú tienes una combinación perfecta de lo económico con lo político y con lo histórico también, porque viviste y aplicaste unas reformas que fueron fundamentales para lo que tenemos hoy como país. ¿Y dónde me deja la ingeniería? Muchas gracias a Guillermo Carán por este diálogo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana continuamos y vamos a seguir todos estos días hablando con economistas, hombres y mujeres de una muy extendida y larga experiencia en materia de política fiscal y políticas públicas. Muchas gracias. Hasta luego.